Hola, buenas noches a todos, a toda la comunidad de educación especial hoy. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda charla sobre un tema muy interesante y que sigue causando polémica, que es el PIN parental. Nosotros como colectivo pues ya hemos demostrado nuestro rechazo a esta herramienta que se pretende imponer en algunos estados de la República y que de avanzar pues podría imponerse en todo el país. Esta herramienta que pues es inconstitucional, ya como nos platicaban los compañeros que estuvieron en la charla pasada. El día de hoy tenemos a tres invitados muy especiales. Está con nosotros el maestro Roberto González Villarreal, el maestro Marcelino Guerra Mendoza y la maestra Lucía Rivera Ferreiro. Ellos son investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional y también son autores de la columna Cortocircuitos, que se publica en el portal Insurgencia Magisterial. Han escrito varios artículos respecto al PIN parental y bueno, el día de hoy pues los tenemos aquí para platicarnos un poco sobre de qué se trata el PIN parental, cuáles son los riesgos de que se imponga una medida así y pues su perspectiva sobre esta problemática. Pues bienvenidos a todos y adelante, por favor. Hola, buenas noches a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por la invitación, Itzel, a ti y al colectivo. Efectivamente, nosotras estamos muy interesados en la cuestión del PIN parental. Desde el mes de febrero fue cuando publicamos nuestro primer artículo sobre el tema, que decíamos que el PIN parental ya estaba aquí, ya había llegado, porque fue muy rápido en llegar. En la primera versión del PIN parental, como creo que todas saben, viene de España, particularmente de la región de Murcia. Es una propuesta, más que una propuesta, es una iniciativa que salió del partido Vox, el partido de la ultraderecha fascista española, y que fue la condición que le puso al Partido Popular para que pudieran formar gobierno en la región de Murcia. ¿Qué decía el PIN parental? Pues es exactamente el mismo que tenemos aquí en México. Es una propuesta para que los padres de familia autoricen, dependiendo de sus criterios éticos, morales y religiosos, la participación o la asistencia de sus hijos e hijas y jóvenes a charlas en España, en la región de Murcia. Sí está muy configurado, más bien muy focalizado en la cuestión de que son charlas, talleres que se den aparte de los contenidos curriculares por algunas agencias o organizaciones de la sociedad civil a las escuelas españolas. Entonces los padres de familia autorizarían la asistencia y la participación de sus hijos a ese tipo de charlas, sobre todo a las que tengan que ver con lo que ellos denominan, y espero que nos detengamos en eso, ideología de género, que sobre todo son las cuestiones vinculadas a la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la cuestión de la igualdad de las mujeres, en fin, esto que llaman ideología de género. Entonces, todos los contenidos vinculados a la ideología de género que se den en talleres, los padres de familia tendrían la opción de decir sus hijos van o no van. Esa es la versión española, la versión de Vox. Cuando fue trasplantada, por no decir plagiada, por el diputado local de Morena, Juan Carlos Leal, en Nuevo León, allá la segunda quincena del mes de enero de este año, pues tenía prácticamente menos de 2 meses de haber sido presentada en España. Entonces fue muy rápida la importación plagio, y las razones son exactamente las mismas que en España. Exactamente las mismas, la cuestión de la ideología de género, la cuestión de cómo los niños van a ser ideologizados, y esta es una de las novedades o de las, vamos a decir, aportaciones mexicanas de la versión fascista y ultraderecha mexicana, es poner en acento a lo que ellos llaman la educación que no se base en ideología, sino en ciencia. De hecho, el mismo Juan Carlos Leal presentó una iniciativa en Monterrey, en Nuevo León, al Congreso Local de Nuevo León, que dice justamente eso,
que a los niños y a las niñas no se les debe de ideologizar, adoctrinar en ideologías, sino todo basado en la ciencia. Esa es una iniciativa distinta al PIN parental, pero tiene que ver con exactamente el mismo propósito. Y hay otra iniciativa que tiene que ver con el asunto, que es la que se votó y se rechazó, porque es una reforma constitucional en Nuevo León, a la Constitución de Nuevo León, y tenía que ver con el agregado del derecho prioritario de los padres a la educación, según lo que establece el artículo 26, fracción tercera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, lo que nosotros decimos es, esta iniciativa, les decía, es de un diputado de Morena, que después expulsaron de Morena por homofóbico y violador de derechos humanos, y formó la bancada del PES. La bancada del PES está en muchos estados del país, aunque el PES no tenga registro federal, está en muchos estados y se fue replicando. Rápidamente, a finales del mes de enero, se replicó primero en Querétaro, después en Chihuahua. La que replicó en Chihuahua era una diputada que llegó por el PES Morena y después se fue al PRI. La que fue en Querétaro es una diputada del PAN, que no es del PAN, pero entró por el PAN y después se fue al PES. Entonces el PES es el partido, el de Encuentro Social, es el que replica, plagia la iniciativa española y la inicia en Nuevo León y después en todo el país. Ya a la fecha hay iniciativas les decía, primero en Nuevo León, después en Querétaro, después en Chihuahua, después en la Ciudad de México, después en Hidalgo, Baja California. Hay una iniciativa en el Senado, es decir, una iniciativa federal, propuesta por un senador del PAN, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y también después hay iniciativas en otros estados, como por ejemplo en Veracruz y ahora en Chiapas y también en Morelos. Entonces, ya no es una iniciativa en un solo estado, es una iniciativa en muchos estados. Y además, no es solo la del PIN parental, sino también junto con ella hay un conjunto hay más iniciativas que tienen que ver con el asunto del derecho prioritario de los padres y otras que tienen que ver con lo que les comentaba de que en la escuela pública y en la educación se enseñen, no se adoctrinen en ideología de género, sino solo en ciencia. Esto es bastante interesante. De hecho, dedicamos ya un artículo sobre el tema, las particularidades de la ciencia según la ultraderecha. Y aparte, hay unas iniciativas que van a enfrentar, así se lo proponen, con una perspectiva de familia distinta a la que está en el artículo 3 constitucional, que es el asunto de la perspectiva de género. Entonces, para enfrentar la perspectiva de género, ya hay iniciativas en Guanajuato y en Chihuahua que tienen que ver con la perspectiva de familia. En Morelos se acaba de presentar el día 15 una iniciativa que no es del PES, sino es una iniciativa ciudadana de grupos religiosos, de grupos vinculados a la diócesis, así como obviamente a todas las organizaciones de ultraderecha, como es el Frente de la Familia, etc. Y la vocera es una ex senadora del PAN. Entonces, resumidas cuentas, no es una iniciativa local, es una embestida de iniciativas que ya tienen en 8 estados, más el Senado de la República, más el único estado en donde se aprobó el PIN parental, aunque no con el nombre específico, pero sí con la redacción, es en Aguascalientes, ¿no? Cuando en Aguascalientes se aprobó porque se metió en las leyes, en la armonización de las leyes de educación, ahí se aprobó y fue por unanimidad, hasta los 5 de Morena votaron por ella. Entonces, nosotros decimos, es una embestida dirigida por los partidos de ultraderecha y los grupos de ultraderecha, fascistas o filofascistas, que tienen como propósito no el derecho preferente a los padres, sino básicamente el fin de la escuela pública. Voy a dejar a Lucía Marcelino que continúen con este argumento porque nos parece que se ha dejado de lado en todas las disquisiciones de doctrina de derecho
de derechos humanos, en el asunto de los derechos humanos y los asuntos jurídicos y legislativos, se ha dejado de lado este aspecto que nos parece el más importante de todos, que es una embestida contra la escuela pública y contra la educación pública, por las razones que ahorita veremos y que los compañeros van a profundizar, y yo regresaré al ratito. Gracias, Roberto. Adelante, Lucía o Marcelino, no sé quién sigue. Ya, creo que ya quité ya puse más bien el micrófono. Bueno, continuando con este panorama general que acaba de dar Roberto, que, bueno, pues sitúa estas iniciativas como propuestas que se están discutiendo en los congresos de, al menos hasta donde sabemos en este momento, 10 estados. La forma en que se fue aprobando, en que se fueron presentando estas iniciativas, eh, indican que no es casual, no es una casualidad, sino pues una acción concertada de grupos afines. Por eso es que nosotros hablamos de una embestida. Estos grupos afines se identifican con posturas de la derecha, la ultraderecha, desde grupos históricos como la Unión Nacional de Padres de Familia, hasta otras organizaciones de creación relativamente reciente. Entonces, bueno, quisiera partir de ahí porque de pronto y estas cuestiones las vemos muy alejadas de las escuelas, muy alejadas de la educación, del sistema educativo, como que nos parece que esa es una discusión que está en otra parte y que no tiene nada que ver con nosotros, pero justamente lo que nosotros decimos es que eh, es altamente riesgoso pensar que esto es algo que no nos va a tocar nunca, que no va a llegar nunca a la escuela ni al sistema educativo. Pongo un ejemplo, decía Roberto hace rato que esto comienza en Murcia, hay un arreglo ahí entre partidos de derecha y ultraderecha, se visibiliza en un contexto de campañas, pero esas no son las únicas acciones, no son las únicas iniciativas. Estos grupos también comenzaron a desarrollar acciones a ras de tierra, directamente en las escuelas. Eh, Generaron debates, generaron discusiones. Y ahora en este momento, aquí en México, aunque nos parezca el asunto muy lejano, lo cierto es que estos grupos ya lograron colocar en el debate público el tema del PIN parental. Entonces, ahí hay un avance. Y es entonces muy importante prestar atención a esto que quizá pensamos que no tiene que ver con nosotros, pero nosotros definitivamente consideramos que sí, revisando no solo lo que pasó en España, sino, bueno, pues también aplicando un modelo de análisis que nos permite eh, ir vislumbrando conexiones, articulaciones y ensambles entre acciones que parece que están desconectadas o que no tienen nada que ver. Yo quisiera centrarme específicamente en el tema de la escuela, que además en este momento está viviendo un momento muy complicado. En general, yo creo que todos tenemos esta sensación, y no solo es una sensación, es que en realidad lo vivimos así, de confusión, incertidumbre. Todos quienes somos profesores en todos los niveles educativos donde nos desempeñamos, no tenemos claridad con respecto a qué es lo que sigue. El sistema, la autoridad educativa va
probando, aunque generalmente lo que vemos que se pone en acción, pues es la tradición administrativa, ¿no? Se trata de administrar algo que se cree que va a pasar pronto. Bueno, este es el contexto en el que estamos ahora, donde hay muchos vacíos, donde hay muchas indefiniciones y es al mismo tiempo una circunstancia que le abre a cualquiera la posibilidad de disputar qué educación es la que viene, qué es lo que va a seguir, qué es lo que se va a proponer en un contexto tan extraño y tan complicado como el que estamos viviendo ahora. Bueno, eso por un lado en el tiempo presente, pero quiero relacionar también otras condiciones preexistentes con respecto a la escuela que quizá se han modificado un poco a partir de la pandemia, pero bien a bien no sabemos a ciencia cierta cómo. Me refiero específicamente a una lógica eh, gubernamental que se viene imponiendo desde hace muchísimos años en la educación pública. Todas las reformas dan cuenta de eso, donde pues poco a poco se ha ido introduciendo un esquema de cada vez una mayor corresponsabilidad, incluso ese es el término que se utiliza para decir que pues el recurso público no alcanza. Hoy estamos de nuevo frente a exactamente esa misma dilema y en tiempos de pandemia peor. No hay recursos, así que tenemos que aprender a hacernos cargo todos de lo que implica sostener las escuelas, el desarrollo de sus proyectos, etcétera. Esto ha permitido que a los padres de familia y también los mismos padres de familia lo han exigido, no solo ser proveedores o aportadores de recursos a las escuelas, sino también tener la posibilidad de decidir, de intervenir y de opinar. Y lo que vemos ahora son unas leyes, un marco legal que le ha dado una presencia muy importante a los padres de familia que también han ido aprendiendo a exigir derechos como ciudadanos. Todo esto que estoy mencionando son condiciones preexistentes que además han generado relaciones muy tensas, muy conflictivas entre la escuela y la familia. Antes de la pandemia, bueno, esa era una constante. Ahorita estamos como que en una situación de suspenso, ¿no? Pero a lo que voy es que las reformas anteriores, particularmente la reforma 2013 y esta reforma de la 4T, hace un reconocimiento muy importante en la Ley General de Educación a la presencia de los padres de familia, no solo para administrar recursos, sino para también eh, ver, opinar y valorar el trabajo de los propios profesores. Entonces, hay ciertas condiciones ahí ya creadas que en caso de que el PIN parental comience, digamos, a discutirse o a tratar de justificarse como necesario en la escuela, pues aguas, aguas, porque aquí nosotros decimos encienden focos rojos. Ya hay, em, digamos, ciertos niveles de intervención y eso en sí mismo no es problema. El problema es que esa intervención de los padres de familia llegue al extremo y eso es lo que representa. Ese es el principal peligro para la escuela pública, es el principal peligro del PIN parental. Lo que representa entonces es darle una vuelta de tuerca a lo que ahora solo se llama participación, llevarla a un
extremo, diríamos, radical, en el sentido de que, bueno, si ya los maestros se quejaban de que no podían mover un dedo porque inmediatamente eran acusados, acosados, demandados, hasta en la Comisión de Derechos Humanos, bueno, pues con un PIN parental dentro de la escuela, que es este derecho de veto de los padres, lo que tendríamos es una situación de mayor intervención. Los profesores quedarían maniatados prácticamente con respecto a qué enseñar y cómo enseñarlo. Entonces, esto es parte de los riesgos que estamos mirando como inminentes en la escuela. Aquí tendríamos que considerar varias cuestiones. No es tan simple como decir los padres tienen derecho a elegir la mejor educación para sus hijos. Aguas, porque de repente con mucha facilidad tendemos a opinar que eso está muy bien, que sí, que está muy bien que los padres ejerzan ese derecho. Pero a ver, no es en realidad tan sencillo, porque para que la sociedad funcione, para que los grupos, las comunidades funcionen, ni los padres pueden solos, ni las escuelas pueden solas. Así que llevar al extremo el argumento de ejercer un derecho pone en duda la necesaria contribución, colaboración, conexión y puesta en común de dos agencias de socialización, familia en primer término, escuela después, que se necesitan mutuamente. Y si ahora lo que hemos visto es una tendencia a confrontarlas y las mismas políticas, tal como están diseñadas y de las que se derivan normas, han generado una confrontación muy severa entre familias y escuela, esto lo único que va a hacer es acelerar esta confrontación, esta ruptura, y entonces entraríamos en una situación de profesores, seguramente Marcelino va a detallar más en esto, un cambio radical en la función de los profesores que de por sí desde hace muchísimo tiempo han visto reconfigurada la profesión, cada vez su actuación reducida a aplicar medidas, técnicas o métodos que se definen en otros lados, como si fuesen incapaces de proponer, de pensar o de decir desde su propia experiencia y conocimiento qué es lo que se va a, qué es lo que es necesario enseñar y para qué enseñar. Pero como sea, pues al final, y con esto termino mi comentario, el PIN parental lo que representa es el riesgo, efectivamente, de hacer inviable, hemos dicho, lo comentamos en un corto, hacer inviable a la escuela pública, porque entonces tendríamos como reguladores de qué se enseña en la escuela pública las creencias, los valores morales, las percepciones, y que si yo considero que las vacunas son un problema porque le voy a introducir al niño organismos extraños, pues entonces no quiero que le expliquen nada en la escuela sobre vacunas. Y lo mismo con quienes piensan, y acabo de leer un comentario hace un par de días de un terraplanista que yo creía que eso era una broma, ¿no? Pero sí existen grupos de estos. Grupos que pues rayan en el fanatismo y que entonces ellos serían los que le dijeran a los maestros, pues a mi hijo no le enseñas
ni teoría sobre el origen de la vida, porque no hay más que una, que es la divina, y no le enseñas tampoco que la Tierra es esférica, porque eso no es cierto, y no le enseñas nada sobre las vacunas, porque eso también va en contra de mis creencias y de mis principios. Y entonces, imagínense, una escuela acosada por estas múltiples formas de concebir la vida harían, decimos nosotros, imposible el trabajo de la escuela, que se la constantemente tendría que estar preguntando, constantemente. Es más, algunas de las iniciativas hasta formatos tienen. Imagínense una escuela con 400 niños, estar llenando formatitos, pidiendo el permiso, los padres de familia, estar teniendo que pensar cada vez que tengan que o quieran desarrollar un proyecto que pues hay que someterlo a la consideración de los padres de familia. Entonces, lo que hoy conocemos como escuela pública, que también, bueno, pero esta es ya otra discusión que habrá que dar en otro momento, que pensamos que no puede ser esa escuela que conocimos hasta antes de la pandemia, tendría una misión pues imposible. Su trabajo sería prácticamente imposible. Yo hasta aquí le dejaría el comentario. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Marcelino. Sí, gracias, Itzel. Buenas noches y muchas gracias también por la invitación. Pues ya en este orden de ideas que se han estado planteando en este momento, mi brother Roberto, Lucía, han hecho el panorama ya más profundo de lo que significa el PIN parental, desde el planteamiento de dónde viene, la forma en cómo se ha traído de España al Congreso Primero de Nuevo León y se ha puesto en práctica en el Congreso para su legislación, su posible legislación que fue detenida, pero no paró ahí, sino que ha seguido en otros congresos estatales. Y esto cada vez va teniendo un empuje mayor hacia la escuela pública, que es lo que pues a nosotros nos viene interesando desde hace rato con la reforma 2013 de Peña Nieto. Empezamos a ver cómo en la escuela se planteaba una ocupación por el territorio educativo, una guerra por los procesos de formación dentro de las escuelas del sistema educativo nacional a partir de esa reforma 2013. Parecía como que todo se encaminaba a seguir analizando la reforma educativa, desmontando sus procesos, sus dispositivos para esta formación, desde lo que se planteaba como calidad, ubicando el máximo logro de aprendizajes, la evaluación, la manera en cómo se afectó a los maestros, cómo los procesos de subjetivación se dieron y cómo en el cambio de sexenio, en la reforma educativa actual, pues se fueron profundizando varios aspectos de esta situación que nosotros hemos denominado y hemos enfocado hacia lo que significa esta reforma de profundización neoliberal y cómo es que hay una continuidad en varios de los aspectos que están ahí planteados. Ahí estamos cuando en este año, al inicio, pues empieza a llegar
en el mes de febrero al Congreso de Nuevo León esta iniciativa por un legislador, miembro del partido Morena, en el poder, y empieza a surgir la inquietud y la preocupación por lo que todo esto está significando. Ya habiendo analizado lo que sucedía en España y cómo los maestros, algunos sectores de padres de familia habían dado respuesta a estas iniciativas, vemos que acá, mientras estamos metidos en la reforma de la Cuarta Transformación, estamos analizando todos sus preceptos, vienen esta embestida, un nuevo andanaje de pugna hacia la educación pública a partir de este PIN parental. Y entonces se van mezclando y se van articulando acciones distintas. Lo que se planteaba o se plantea como la reforma constitucional, pero ahora con esta llegada del PIN parental está por sobrepasando los mismos preceptos y principios del artículo 3º constitucional. Y nos empieza a preocupar cómo es que en los congresos locales estas iniciativas podrían legislarse en sus leyes de educación y podrían estar ahí planteadas pasando por alto lo que está establecido en el artículo 3º constitucional. Y entonces vemos que es una nueva embestida, aunque no desarticulado con lo otro totalmente, pero sí vamos viendo que son otra arista de la cual no podemos descuidarnos y no podemos perder el foco de atención para estar atentos a lo que se está produciendo con todo este tipo de iniciativas. Y ya aquí entonces podemos ubicar el hecho de cómo la ultraderecha empieza a tener un ámbito de acción para la ocupación de lo que es el territorio en la formación de las nuevas generaciones. Y no solamente está dentro de la familia este tipo de formación, donde ya vemos que hay distintos rasgos que se van llevando a cabo en las familias de nuestro país, sino que ahora se empieza a impulsar, a pretender que sea en la escuela donde se potencien todos estos rasgos que interesan por sobremanera este tipo de formación, que tiene que ver principalmente con el ubicar a la parte más diferenciada en la sociedad, este tipo de segregación social que intente distinguir a los que deben de estar en los lugares precisos y privilegiados y los sectores de la población que deben de estar aislados y que deben de estar en segmentos diferentes. Entonces, toda esta iniciativa del PIN parental empieza a tener su origen en cuanto se plantea que los padres sean los que autoricen la educación de sus hijos para la sexualidad, la reproducción y el género. Esto como una parte fundamental que la ultraderecha ha estado desde hace tiempo combatiendo y que ha estado en una lucha frontal con la propia población en distintas formas de actuación. Pero pues este es el origen de cómo es que el PIN parental
pareciera ser que tiene que ver solamente con estas cuestiones, porque así fue como originó en España. Pero resulta que en los congresos estatales se está llevando a cabo el hecho de que ya no solamente en estos aspectos de educación sexual, educación para la reproducción y sobre el género, sean las autorizaciones que los padres de familia tengan que hacer para que la escuela, los maestros puedan curricular o extracurricularmente ofrecer tipo de talleres, de cursos o en el mismo espacio del salón de clases abordar estas temáticas, sino que hay también la iniciativa se extiende hacia posiblemente otros temas, problemas y asignaturas del currículum de educación básica. Y esto entonces lo que estaría orientando y restringiendo, pues sería una educación tal como está planteada en el artículo 3º constitucional, que en primer lugar los niños tienen derecho, así está planteado, a una educación laica, pública, gratuita, democrática, científica, crítica, en pro de la formación de su pensamiento crítico y autónomo para el desarrollo de una vida digna. Cuando todo se lleva hacia la autorización de los padres, en este sentido, se le está cancelando a los niños el derecho que tienen a este tipo de educación. Son los padres los que tendrían que determinar este tipo de acción. Aquí vemos que ya entonces las iniciativas del PIN parental están siendo ubicadas hacia lo que los padres tienen que determinar que sus hijos deben de aprender en la escuela pública. Cuando ya sabemos que en las familias se desarrollan rasgos de esta segregación social que tienen que ver con la discriminación, el racismo, la homofobia, la xenofobia y demás cuestiones que van haciendo la supremacía de estos grupos de ultraderecha sobre las poblaciones que son diferentes a ellos. Y aquí vamos teniendo que no nada más es ya la educación sexual, educación de reproducción, el género, sino también todos aquellos hallazgos científicos que den posibilidad de ligar los contenidos escolares para que los profesores, las profesoras puedan tener la posibilidad de que los niños tiendan a relacionar estos aprendizajes escolares con los problemas de la sociedad, de la realidad en la que se enfrentan, tenga que estar limitada por la autorización de los padres de familia. En este panorama vamos viendo que esta iniciativa del PIN parental tiene una confrontación directa con el artículo 3º constitucional. Y esta es una parte fundamental que deberíamos de estar destacando en cada momento. El artículo 3º constitucional establece los derechos de igualdad sustantiva para los niños puedan tener una educación de calidad e integral en todos los planteamientos que ahí están expuestos. Con el PIN parental estaría por fuera del 3º constitucional y podrían estar avanzando hacia otro tipo de características. Cuando los padres de familia definan de qué modo es que deben recibir la educación sus hijos en la escuela, estaríamos entonces en la situación
de que si un padre de familia escucha o se entera el que los maestros, perdón, en determinado grado escolar van a abordar temáticas de educación sexual, el padre va a desautorizar que sus hijos estén en esa situación de escolarización. Y entonces, todo pareciera ser que es una decisión de los padres simple y llana, pero no es solamente eso. Aquí habrá que llamar la atención lo que todo ello provoca. Y lo que esto provoca, pues es que los niños, cuando sus padres tendieran a desautorizar la asistencia o participación en alguno de estos cursos, lo que están limitando es la posibilidad de interacción, de socialización con otros compañeros, compañeras del salón de clase diferentes a los niños. Esto va haciendo que la discriminación, el racismo, la homofobia, la xenofobia, de manera subjetiva se vaya formando en los estudiantes y en las estudiantes. De modo que en esa separación que los padres autoricen para que no asista hacia este tipo de acciones, de este tipo de cursos, pues lo que está formándose en los niños que no asisten ahí es el desligamiento de la interacción social, de esta forma de interactuar con los diferentes y sentir que es superior a los otros, porque así los padres lo van a estar haciendo. Pero no está el niño en su derecho, sino el que está ejerciendo la autorización es el padre de familia. Entonces, aquí es necesario llamar la atención para ubicar que esta iniciativa del PIN parental a los legisladores, políticos, congresos locales, estatales que lo están planteando, que están llevando a cabo la iniciativa, poco o nada les interesan los niños como personas, como seres humanos. La infancia y la juventud no les interesa, simple y sencillamente los están concibiendo como una población de segundo orden, perfectamente maleables y manipulables para, en la tradición, continuar con este tipo de formación que tiene que ver con los principios de la ultraderecha, que principalmente se ubican en hacer a los niños más aislados e individualistas, hacerlos más competitivos, superiores a los otros y asiduos emprendedores, en donde ellos, por su esfuerzo propio, puedan demostrar esta superioridad sobre los demás. ¿Qué es lo que todo eso desarrolla? Pues una distinción social frente a los otros compañeros y compañeras que están ahí presentes en el grupo escolar. Y entonces, a lo que va a ir llegando toda esta acción, si el PIN parental se llega a legislar en distintos congresos estatales, es que estas formas de relación que se establezcan dentro de la escuela se van a potenciar e institucionalizar para formar parte del cotidiano escolar. Y entonces los maestros van a tener que estar respondiendo permanentemente a los designios, a los intereses, a los propósitos de los padres de familia para la formación de sus hijos. Les van a estar estableciendo las maneras, las formas, los modos y los medios a través de los cuales hacerlos llegar. Todo esto es
nos parece una embestida, un atentado contra la educación pública, porque son otros los principios de la educación pública. Son principios que tienen que ver con la generación de colectividad, con generación de un sentido común en la sociedad, de una búsqueda del beneficio en la población y no una segregación, discriminación, un fomento de racismo, de homofobia. Muchos datos, muchas evidencias existen de lo que ya está presente en nuestras escuelas y en la sociedad. Y con esta legislación, si es que llega a darse, pues entonces se estarían institucionalizando todas estas formas totalitarias de establecer un pensamiento único como el elemento central de la formación en las nuevas generaciones. Y no sería el Estado, no sería su constitución, no serían sus maestros, no serían sus comunidades escolares las que estuvieran encabezando la educación pública, sino serían simplemente aplicadores técnicos, todas las instancias de lo que estos grupos de ultraderecha están esperando ansiosamente para poder orientar la formación de las nuevas generaciones. Yo aquí le detengo tantito para posteriormente hacer otros comentarios al respecto. Gracias a los tres. Voy a leerles algunos de los comentarios que hay al respecto. Bueno, nos preguntan qué tipo de estudiante ustedes creen que se estaría formando con la intervención de los padres. Es decir, si se impusiera el PIN parental pues en todas las escuelas, ¿qué tipo de estudiante ustedes creen que se estaría formando? También nos preguntan cómo frenar esa embestida del PIN parental, qué se puede hacer. Y bueno, hay comentarios donde se habla de que sería un retroceso terrible la imposición de esta herramienta. Saludos para ustedes también y agradecimientos por abordar este tema. Pero bueno, pues les dejo a ustedes el micrófono para que continúen con sus comentarios al respecto. ¿Quién? O yo. Ok, adelante, Roberto. En el mismo orden. Mira, este tema es tan complicado y tiene tantas vertientes que es muy difícil sintetizarlo en unos pocos minutos y con unas frases que suenen contundentes. A mí me gustaría en otra ocasión, o que ustedes pusieran por ahí lo que dice efectivamente la iniciativa, porque a veces se habla y hay gente que habla de las iniciativas y de esto y no las lee, y nos parece que esto es un punto fundamental para la educación ciudadana y la crítica, ¿no? A mí me gustaría leerla muy brevemente. Es una iniciativa muy chiquita. Lo que podríamos ver, la madre de todas las iniciativas es la de Nuevo León. De ahí derivaron todas las demás. El modelo del PES es el general y es muy chiquita. Miren lo que dice, es el artículo 92, la fracción sexta. Los padres o tutores tendrán el derecho de prestar su consentimiento previo, conjunto o por escrito, el cual se denomina PIN parental, sobre el contenido de las clases y actividades que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales y religiosas. Asimismo, tendrán derecho a manifestar su oposición o negativa a que sus hijos participen en actividades, talleres, pláticas o charlas que contravengan sus principios morales, éticos y religiosos. Es el primer párrafo. El segundo párrafo tiene que ver con el asunto de que los maestros van a recoger los pines parentales, tienen que informarse con 30 días previos, etc. Fíjense lo que dice.
prácticamente cualquier cosa. Dice materias, dice actividades, dice charlas, talleres, pláticas que contravengan ¿qué? Principios éticos, morales o religiosos. Eso es lo que dice la iniciativa. Lo demás es especulación. Eso es lo que dice la iniciativa. ¿Qué está diciendo entonces? Que pueden intervenir sobre cualquier cosa. Cualquier cosa. La de Veracruz sí pone un párrafo previo. No. La de Baja California también, referida a las cuestiones sexuales y reproductivas. Esta no, que es la que se reproduce en todos lados. Entonces quiere decir que cualquier cosa, siempre y cuando los padres contravengan las convicciones de quién, de los padres de familia. ¿Qué convicciones? Éticas, morales o religiosas. Prácticamente cualquier cosa. Nada más el 2 más 2 no, porque de ahí en adelante todo. ¿Quiénes lo pueden hacer? No un padre de familia que manda a sus hijos para que se respete lo que dice el artículo 3º y que se eduque contra el fanatismo, en la ciencia, por la solidaridad internacional, la lucha contra la ignorancia, etcétera, etcétera. Todo el contenido del artículo 3º, que por cierto, siempre son resultados de luchas. Y este es un punto fundamental. ¿Quiénes son los que lo van a objetar? Pues los otros. Entonces este es un derecho a la ultraderecha, a los padres de ultraderecha que vayan a las escuelas y decir, mi hijo no va, pero no es nada más su hijo, alguien diría, pues que lo saque. No, es que Lucía lo decía muy bien, es prácticamente darles un permiso a la ultraderecha, a los padres de ultraderecha, a que se presenten a las escuelas y vuelvan invivible el cotidiano escolar. Porque ya va a estar en la ley y pueden objetar cualquier cosa. Ahí lo dice. Por eso es importante que veamos la iniciativa y que veamos, como te decíamos hace rato, dice, a nosotros nos interesa la cuestión educativa y política. Los abogados lo van a hacer muy bien en la doctrina de derecho. Pero a nosotros nos interesa qué pasaría en la escuela. Y lo primero es hacerla invivible y darle poder de veto a la ultraderecha. Eso es la iniciativa. Sobre cualquier cosa. Cualquier cosa. Y me parece muy importante ese comentario porque precisamente nosotros hemos explicado cómo se ha reducido la discusión sobre el PIN parental a las cuestiones de educación, identidad de género, perspectiva de género, pero que en realidad pues el veto puede ser a cualquier cosa, o sea, cualquier contenido, cualquier materia, cualquier actividad que el papá considere que es inadecuada, que va en contra de su ideología, se puede vetar, y esto no se limita únicamente a las cuestiones pues de educación sexual o de igualdad de género o de educación para la diversidad, que eso es muy importante en educación especial porque pues tenemos muchos papás que por un lado nos están exigiendo el respeto a la diversidad, ¿no? Hablando de las personas con discapacidad, pero por otro lado están de acuerdo con el PIN parental, ¿no? Entonces ahí hay pues una, digamos, una contradicción, ¿no? Entre ambas posturas. Voy a eso, justamente voy a eso. Esto es la perspectiva general y por eso decíamos nosotros que es una embestida contra la educación pública y en particular contra la escuela pública. Pero no nada más. Esto es darle en la madre rápidamente a la educación laica, fácil y rapidito, así rapidito. Pero bueno, luego, ¿contra qué se van estos? No es casual que sean del PES, ni que sean ultraderecha y que sean del PAN. No es casual. ¿Contra qué se van? Vamos a decirlo francamente y directamente. Se van contra los derechos conquistados por las mujeres, por las feministas. Se van por los derechos o contra los derechos conquistados por todos los colectivos de la diversidad sexual, el LGBTI, etcétera. Se van contra todas los derechos conquistados por las etnias, por la diversidad lingüística, ¿sí? Por la banda de la educación especial. Contra eso se van. Porque ¿cuáles son sus convicciones éticas y morales?
El decir, por ejemplo, voy a llevar al ejemplo favorito de ellos, que la cuestión homosexual no es una de las posibilidades de expresión de los deseos, de los afectos, de los amores del ser humano, sino es una, en este caso, o una enfermedad, una desviación, una depravación. Es decir, regresamos a los 60 y a los 50. Contra esos derechos se van. Se van contra los derechos de las feministas. Es decir, se van a que regresen todas las formas de opresión. Eso es lo que persiguen, que regresen las formas de opresión múltiple por género, por etnia, etcétera, y hagan invivible la sociedad diversa que estábamos construyendo, que estamos construyendo. Contra eso se van. Y por eso nosotros sabemos muy bien cómo en los colectivos, ¿sí?, de repente no son transaccionales. O sea, de repente los colectivos LGTBI son profundamente racistas, ¿no? O los colectivos feministas son, algunos son transfóbicos, etcétera. Lo sabemos muy bien, porque esa es la forma como opera el capital y cómo operan las opresiones. Pero lo que uno tiene que decir es reivindicar las luchas que se tuvieron para que la educación sea por la formación de sujetos, ¿sí?, que hagan comunidad, que hagan colectividad, que acepten y reproduzcan la diversidad. Estos grupos lo que hacen, entonces, automáticamente es, si en el artículo 3 está la educación laica, vamos en las leyes estatales a tratar de impedir la educación laica. Si en el artículo 3 está la perspectiva de género, vamos a poner una perspectiva de familia. Si en el artículo 3 está la igualdad sustantiva, pues poner una posibilidad de que un padre de familia diga que él no está de acuerdo con el asunto de la diversidad lingüística. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Por eso decimos que es una embestida de la derecha y de la ultraderecha. Ahora, ¿en qué momento pasa? Esto es bien interesante. Es un momento de la pandemia, de la polarización social y política, etcétera. ¿A qué apelan? Apelan a los valores del machismo, del heteropatriarcado, a los valores del racismo, etcétera. Eso es lo que está en esta reforma. Y eso es lo que intentan jalar. Por eso Lucía decía muy bien, ya lo colocaron en la agenda pública, estamos discutiendo eso. Y yo lo que digo, pues vamos a discutirlo. Y vamos a discutirlo y a mandarles derecho, es decir, a contestar contundentemente. ¿Quiénes? Según era la segunda pregunta. Nosotros vemos los ejemplos de Nuevo León, de Chihuahua fundamentalmente, que son, y también de Aguascalientes, han mostrado, uno, los colectivos feministas son los que están en la vanguardia de esta lucha, porque lo sienten inmediatamente como un atentado heteropatriarcal a las conquistas feministas. También los de la diversidad, ¿sí? También, básicamente, ¿dónde no hay? ¿Quiénes no están? Los maestros y las maestras. A diferencia de España, donde los sindicatos magisteriales fueron los primeros que se involucraron en esta lucha porque vieron inmediatamente que era un atentado contra la educación pública y el tipo de educación, bueno, Lucía va a hablar de eso, y el para qué de la educación. En México, los que no se manifiestan, excepto algunos maestros, por ejemplo, en Chihuahua, hay unos colectivos en Chihuahua, el CENTE en Nuevo León, Dios mío, el CENTE en Nuevo León se expresó cuando la discusión de la reforma constitucional de Nuevo León, ¿no? Nada más. Los compañeros de Oaxaca, algunos compañeros de Oaxaca, que sacaron no hay más, ¿no? Ahora en Michoacán, en el taller, hicieron un par, creo, de eventos como este. Pronunciamientos, no tenemos. Pero decía Lucía, pareciera ser que este es un asunto que no nos corresponde a los maestros, que nunca vayan a la escuela, o que sea Esteban el que se encargue. Ya sabemos que Esteban no se va a encargar, pues si es uno de ellos, por favor. Entonces lo que tenemos que hacer somos nosotros, es decir, los maestros, padres de familia, etcétera, porque esta es una guerra, Marcel lo decía muy bien, es una guerra por el territorio educativo para definir qué educamos, cómo educamos, quién tiene el derecho de veto, hay escuela pública, no hay escuela pública, hay una escuela que tenga perspectiva de género, igualdad sustantiva, etcétera, o es una escuela
que reproduzca todos los valores heteropatriarcales, machistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el desafío que tenemos. Por eso yo sí creo que es momento de tomarle la palabra a algunos colectivos. Por ejemplo, hay uno que se llama Artículo Tercero, que es un colectivo de colectivos, ¿no? Que está diciendo, tenemos que organizar una respuesta nacional, coordinada, de redes múltiples y muy diversas, ¿sí? Que digan al PIN parental, no pasará, porque es un atentado a la escuela pública y al tipo de educación democrática, plural, etcétera, que hemos venido mal que bien, creo que más mal que bien, ¿sí? Pero en la perspectiva que está en el artículo tercero, y estos tipos quieren regresarnos a 1860. Gracias, Roberto. Lucía. Sí. Bueno, pues ya creo que está muy claramente ubicada la situación. Frente a esto uno no puede ser, no debe ser indiferente, porque aquí no hay de que medio acepto el PIN parental o medio está bien tantito la educación laica, pero también el PIN parental. No, esta es una de esas peleas donde no se admiten medias tintas. Eso es muy peligroso para todos. Finalmente es un desafío, un reto, una, pues sí, velada amenaza que está lanzando la ultraderecha a toda la sociedad mexicana. Esto nos involucra, nos afecta a todas y a todos. Pone en duda logros, conquistas de luchas pues de hace más de un siglo. Es decir, lo que tenemos ahora como educación laica, por ejemplo, es resultado de todas esas luchas. Entonces, no se puede permanecer indiferente ante esta embestida y no puede haber medias tintas. Entonces, efectivamente, tenemos que tomar el asunto en nuestras manos y organizarnos, juntarnos, reunirnos y armar una muy fuerte, ruidosa y contundente respuesta por parte de quienes creemos en la educación pública, laica, gratuita, que también esa es otra discusión, cada vez es menos gratuita la educación gratuita, pero imagínense si además de todo eso ahora tenemos que someternos a pues estas creencias, a esta ética y a estos valores y creencias religiosas, es una rotunda regresión. Bueno, eso por un lado. Y aterrizando esto entonces ya en el contexto estrictamente educativo, insisto, esto nos afecta a todos como país, como sociedad. Específicamente en el contexto educativo, el PIN significa que la ética, la moral y las creencias serían los principios rectores con todo lo que eso implica de la escuela. Si una escuela regulada, guiada, ordenada, de acuerdo a esta ética, moral y creencias religiosas, que a su vez impactarían en la escuela, convirtiéndola en una administradora, decíamos en uno de los cortocircuitos, una administradora de la voluntad de los padres de familia. Una voluntad, pues, que atizada detrás, es decir, por una narrativa de la ultraderecha que acusa de falta de bases científicas a la educación, pero a la educación que ellos llaman ideología de género, que no voy a entrar mucho en esos detalles, ya los mismos programas que el colectivo Educación Especial ha organizado en otros momentos han explicado este asunto de la ideología de género. Uno de sus argumentos es que menos ideología y más educación con bases científicas, pero obviamente la derecha, pues este es un recurso retórico.
nunca se va a meter a decir, bueno, ¿y qué es lo científico? A menos que, bueno, no sé, aquí todos nos podemos esperar, ¿no? Que a lo mejor digan que la cienciología y las bases que de ahí vienen, resulta que ahí es donde vamos a encontrar la ciencia. De verdad, esto es alarmante, alarmante además en un momento en el que nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte, y no es exageración. Y para salir de esto, si de algo necesitamos, es de la ciencia, para entender qué está pasando con la pandemia, para entender de dónde viene, para entender de bioética, cómo es que la misma destrucción del medio ambiente, de los recursos naturales, pues nos ha llevado hasta donde estamos. Ahí sí que, pues yo no coincidiría, y creo que no coincidimos ninguno de los tres con Boaventura en el sentido de que el virus es un pedagogo cruel. La crueldad, no, no, no. La crueldad ya estaba. Muchas cosas ya estaban antes de la pandemia. Ahorita lo que tenemos es una situación muy complicada que exige que pongamos toda nuestra capacidad y nuestra creatividad y nos armemos de todos los recursos y herramientas que aporta la ciencia, con todas sus limitaciones, para poder dar una respuesta. Entonces, imagínense, ahorita estamos en esta disputa. Si estos grupos de ultraderecha avanzan y comienzan a imponer su narrativa, porque eso es, digamos, hay una lógica, hay una forma de proceder, una narrativa que a nosotros nos parezca desde nuestro sentido común que, pues sí, suena muy lógico que los padres decidan. Yo invitaría a todos esos padres de familia que aquí en este mismo espacio han expresado que eso está bien, eh, que antes de afirmar que eso es lo que conviene incluso a sus propios hijos, hay que irse a informar, hay que irse a revisar. Ya Roberto acaba de leer un párrafo muy específico que es, deja el asunto totalmente abierto. El derecho de prestar su consentimiento previo sobre contenido de clases, pero también formas de trabajo. Así que aguas, porque entonces esas prácticas que existen, los mismos padres que tienen hijos con necesidades especiales, con alguna discapacidad del tipo que sea, han sufrido en carne propia la discriminación. Esto es un cheque en blanco para mantener, perpetuar y profundizar esa discriminación. Entonces, la invitación es a informarse, y esto se conecta con la pregunta de, pues, ¿cómo podemos enfrentar? Pues lo primero y fundamental es informarse, enterarse de cómo está, quién está proponiendo esto, cómo lo está proponiendo. Repetimos, no es casual que como una reacción en cadena hayan empezado en febrero 3 iniciativas y luego siguieron otras 3 y luego siguieron otras 2 y luego tenemos incluso iniciativas ya en Morelos y en Chiapas, un total de 10 estados ahora. Entonces, aguas. ¿Qué maestros también? Y esto, pues, ya lo comenté yo hace rato, pues, si estos rasgos de profesionalización y capacidad de que a un profesional lo que le caracteriza es la capacidad de decidir sobre su materia de trabajo, basados en un juicio que descansa sobre su propio saber, bueno, pues terminarían por convertirse, ya también lo comentó Marce, en meros ejecutores de la voluntad en este caso, de los padres de familia. En consecuencia, ¿qué clase de sujetos estaríamos formando? ¿Qué clase de personas? ¿Qué clase de ciudadanos? Bueno, me viene aquí a la mente una caricaturización de este proceso, un Gepetto con una marioneta.
Eso es lo que tendríamos. Sujetos moldeables, manipulables, que se dejan llevar por cualquier información superficial, que se mueven y deciden y actúan conforme un pensamiento único, faltos de juicio, de reflexión, de cuestionamiento. Bueno, pues esa es la clase de personas que vendríamos formando o tendríamos como resultado con una embestida como esta si la dejamos llegar hasta la escuela. Pero ahorita estamos a tiempo. Creo que estamos a muy buen tiempo de impedir que esos logros y luchas conquistadas con sangre desde hace más de 100 años permanezcan, las defendamos, porque eso no fue una graciosa dádiva, fueron logros, han sido logros históricos, pero también la amenaza a logros históricos más recientes, como los derechos de las mujeres, de las minorías étnicas, grupos indígenas, grupos con otra preferencia, y por supuesto, aquí también entran las personas con alguna discapacidad. Esta es una guerra contra lo diferente. Y lo diferente puede ser cualquier cosa, que además, pues es algo imposible, es algo inherente, todos somos diferentes. Nuestra existencia misma, seamos mujeres, pero todas somos diferentes, seamos hombres, el asunto de la diferencia es algo que con muchos trabajos se ha ido abriendo camino, a veces por el lado de las feministas, a veces por el lado de los grupos que defienden otra preferencia sexual, por el lado de los grupos que defienden la diversidad de familias, por el lado de grupos que defienden la diferencia, el reconocimiento a lo distinto, pues esto del PIN es una seria amenaza a esos logros y a esos avances. Así que bueno, pues aguas, digamos, no informándonos primero y luego socializando, informando, comunicando. Y sí tenemos que decir fuerte, claro y alto, no al PIN parental. El PIN parental no pasará y aquí no hay medias tintas. Gracias, Lucía. Respecto a lo que comentas sobre las personas con discapacidad y este atentado hacia la diferencia, pues recordemos que en Chihuahua la propuesta era pues no solamente la imposición del PIN, sino eliminar todo lo que tenía que ver con inclusión educativa, ¿no? Y cómo esta cuestión de la inclusión, el eliminar la inclusión de la ley estatal de educación, pues dejaba automáticamente fuera no solamente a las personas con discapacidad, sino a la educación indígena, ¿no? Y tocaba pues a todos estos grupos históricamente marginados, oprimidos, y en este sentido, pues lo que nosotros también hemos dicho, ¿no? Desde Educación Especial Hoy, es que pues la imposición del PIN parental, pues es una violación a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Marcelino, adelante. Sí, gracias. Mira, ahí tocando ese punto, ¿no? Que tú planteas, decía yo hace un rato, estábamos en esta discusión de los preceptos constitucionales de la 4T, en donde se plantea la inclusión, por ejemplo, ¿no? Y estábamos discutiendo que esa inclusión era una exclusión, porque habían borrado del mapa la educación especial. Y la inclusión, como la estaban pensando, llevémoslo al PIN parental ahora, pues entonces sería esta parte con las completamente meter las manos, la ultraderecha, no para excluir a los niños con necesidades educativas especiales, sino evitar que los hijos de estos grupos de padres de familia estén en contacto con ellos. Esto va haciendo que entonces la educación se dedique a un sector muy especializado, privilegiado, y a los otros sectores que ya estaban excluidos, porque ya no había educación especial para ellos propiamente dicha, sino este proceso de inclusión había sido
de exclusión, ahora estaría legislado en los distintos estados. Entonces, en donde pueda avanzar esto. Ahora, con todo esto, ¿qué se provoca? ¿Qué se produce como estudiantes? Pues si la lucha del PIN parental es contra la educación sexual, la educación reproductiva, el género, el feminismo, todo lo que había venido creciendo antes de la pandemia, y el 8 de marzo precisamente empieza a tener más auge, pero después de esa semana del 8 de marzo empieza la pandemia y entonces viene esta andanada a tomar más fuerza del PIN parental para ir en contra de todo esto de una manera no de represión como se estaba haciendo. Ahora están buscando los congresos, están buscando la legislación, y eso es todavía más de fondo y más peligroso que lo otro, no porque lo otro no fuera, no porque la represión no sea un arma potente, es un medio de intervención, la violencia, y ese igual, siempre la vamos a cuestionar, pero llegar a los congresos para establecer este PIN parental, pues lo que va llevando es que toda la población en todos lados estamos preocupados por la vida, por la muerte, no sabíamos hasta qué grado, o ahora ya sabemos más claramente, aunque un sector, el sector salud, dé datos, evidencias de un modo de lo que está pasando en México con la pandemia, y el mismo presidente López esté haciendo acciones completamente contrarias. Pero ya tenemos ahí un panorama que tenemos que decidir. Este tipo de cuestiones, cuando llega el PIN parental, pues estamos como población así, todavía sin saber, pero sí teníamos muchos problemas y los seguimos teniendo. ¿Cómo ha crecido, por ejemplo, la violencia intrafamiliar? ¿Cómo han crecido los feminicidios? ¿Cómo han crecido los embarazos en niñas y en adolescentes producto de violaciones? Todo esto es lo que está cuestionando el PIN parental, que los padres autoricen sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se va a una discusión legislativa? Cuando se mete en la agenda pública y nos obliga a estar presentes. Por un lado, lo que pretenden es invisibilizar estos problemas, que no se les dedique la atención necesaria, sino que se vaya uno a ver qué es lo que pasa en los congresos. Pero también lo que nos obliga es a retomar y a plantear estos aspectos, estas problemáticas como motivos de los aprendizajes que tengan que suceder en las escuelas, porque son problemas sociales que hemos estado dejando de lado en una atención directa como población, porque cada vez ha incrementado más su número en cada una de estas facetas. Entonces, pero aquí entonces, una de las preguntas que hacían el público que nos escucha, ¿cómo enfrentar esta parte del PIN parental? Nosotros planteamos que tenemos, por lo menos vislumbramos dos trincheras. Una es en los congresos, en donde los grupos de apoyo, los grupos con fuerza, como lo han estado haciendo en Nuevo León, en otros estados, en Morelos también hay colectivos de mujeres que están haciendo una resistencia a este tipo de cuestiones. Y cómo van creciendo los grupos de protesta, que en Veracruz, por ejemplo, el decirle a los legisladores, ustedes serán los responsables del aniquilamiento de la educación laica, pues son estos grupos. Es una de las trincheras que tenemos que tener presente. Pero la otra trinchera es en la que estamos los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de sillas de ruedas, los ciudadanos invidentes, los ciudadanos con algún tipo de discapacidad, todos los diferentes,
porque esta es la cuestión. Todos los diferentes somos los que tenemos que hacer la otra trinchera desde la escuela misma, en el lugar que nos toque. ¿Cómo? Pues aquí nosotros planteamos que tenemos que ir a las comunidades educativas escolares, porque no podemos estarnos peleando con los papás porque si el PIN parental es para ellos o no lo es. Tenemos que hacer una discusión y un debate junto con ellos, que lo que importa son los derechos de los niños, que lo importante es el derecho a la educación para los niños. ¿En qué sentido? En que puedan desarrollar una serie de cualidades que les permita una vida plena y digna, porque por eso uno está en la escuela. Para ello tenemos que ir construyendo un común como comunidad educativa escolar, sea en necesidades educativas especiales o no, pero tenemos que hacer un trabajo de esa naturaleza. A partir de que no esperar, el PIN parental se legisle o no, que le decimos no va a pasar y vamos a estar ahí en la trinchera, pero sabemos que hay muchos rasgos de estos que la ultraderecha nos ha inyectado en las venas sociales de la población. O sea, las tenemos dentro como población y no las podemos negar. Somos racistas, somos discriminadores, somos homofóbicos, somos xenofóbicos. Tenemos todos estos rasgos que la ultraderecha ahorita aprovecha y por eso en las familias también se da todo esto, este caso. Tú lo sabes muy bien, Víctor lo sabe muy bien, entre discapacitados, entre invidentes, somos bien racistas, somos bien xenofóbicos, somos bien hojaldras sin mole. O sea, entre nosotros mismos y luego nos dicen, es que son con humor muy negro. No, somos gandallas también. O sea, ¿por qué? Porque son rasgos que la ultraderecha se ha encargado a través de distintos mecanismos, de las mismas reformas educativas como se han instalado. Si decíamos que la reforma de Peña Nieto subjetivamente formaba poblaciones individualistas, competitivas, emprendedoras de sí misma, insolidarias, pues ahora con el PIN parental, todo esto agarra en sus manos, los amasa, los moldea y dice, pues todo eso ya está instalado en la población y puede ser fácilmente transitado si lo seguimos inyectando y filtrando en las venas de la población. ¿A través de qué? De distintos mecanismos. ¿Como cuáles? Pues como desde la misma pandemia lo que nos ha obligado a hacer es pensar necesariamente que tenemos que pensar de otra manera para cómo estar salvando la situación. Con el PIN parental, no esperar a que se legisle o no, sino en el hecho de desde cuando estamos en contacto ya con los estudiantes, con los padres de familia, con compañeros profesores, empezar a poner en el centro de atención estas problemáticas, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el feminicidio, el acoso, las violaciones. Todas estas problemáticas son necesarias de ser debatidas en las escuelas. ¿Por qué? Porque son los rasgos que se va a aprovechar la ultraderecha a través de la legislación del PIN parental para enquistarlo en las escuelas casi de manera automática. ¿Por qué? Porque está circulando en las venas de nosotros. Entonces, así va a ser, así va a ser. ¿Qué vamos a formar con eso? Pues sí, niños individualistas, jóvenes individualistas, competitivos, emprendedores de sí mismos, pero más allá de eso, niños que tengan como rasgo de identidad saber que pueden contar con la propiedad y la propiedad privada es de otras personas para ellos. Porque cuando se le da el derecho a los padres
de decidir el tipo de educación que debe recibir su hijo es el maleable y el manipulable. El padre es el que decide y determina, pero el hijo lo va a aprender que así es, y como él es único, distinto a los demás, no diferente, es distinto porque tiene un lugar privilegiado enfrente de los otros, va a llevar a la práctica estos principios de emplear a los otros como servidumbre, de una manera discriminativa, de una manera racista, de una manera homofóbica, de una manera xenofóbica. La formación, por eso, el territorio educativo es una guerra, porque lo que está en juego es el proceso de formación de las nuevas generaciones. No es que esté dicho en la Constitución, en el tercero constitucional, lo maravilloso que va a ser nuestra población, no, porque sabemos la embestida de los empresarios también, sabemos lo que están haciendo con toda la educación, sabemos lo que el gobierno federal, como promesa de cancelar la reforma educativa, con quitar la evaluación, no está respondiendo a las afectaciones que los maestros tuvieron y el tipo de formación que se está llevando a las escuelas. Pues tampoco vamos a dejar de lado seguir cuestionando esas acciones que están haciendo desde el Secretaría de Educación, desde el gobierno federal y las distintas instancias. Miren ustedes, ninguna autoridad educativa de ninguna instancia se ha pronunciado en relación al PIN parental. ¿Por qué? A la mercantilización educativa, tampoco. Al contrario, el instituto que sustituyó al INE, lo único que ha es aplaudido a Moctezuma Barragán y ha sacado una guía para la pandemia. No ha cuestionado el regreso y la forma en cómo tiene que estar siendo el trabajo con los niños. Ellos no nos van a decir cómo entrarle ni a la reforma, ni a la calidad, ni a la integración, ni a la excelencia. Nosotros somos los que estamos cuestionando, estamos en la trinchera. Ahora tenemos una embestida más, el PIN parental. Tenemos que seguir en esa trinchera. ¿Cómo? A través y a partir de las propias comunidades educativas en la escuela. Padres de familia, maestros, directivos, estudiantes, comunidad cercana alrededor. ¿Por qué? Porque si no, entonces, toda esta filtración que ya está encima, si es que sigue avanzando, podrían llegar a ser, y ese es un peligro, los grupos de padres de familia en las escuelas que estén apoyando la entrada del PIN parental a la institución. Y eso es lo que tenemos que estar deteniendo y luchando. Pero ¿cómo entonces? Va a venir el regreso a clases. Ya se dice que no regresamos de manera presencial, pero esto no tiene que ver con que estemos presencialmente en la escuela. También en línea, si esto llega a avanzar, del famoso nefasto PIN parental, desde la casa, los niños, se dice, van a ir a la escuela 2 días a la semana por letra del abecedario. Y luego otros 2 días las otras letras. De la A a la M, lunes y miércoles. De la N a la Z, martes y jueves. Y los viernes, fíjense dónde están los principios de exclusión, inclusión, discriminación. Los rezagados van los viernes. O sea, los rezagados se exponen 3 días de la semana a la circulación y al contagio. ¿Por qué? Pues porque son los desperdiciados, los desperdicios sociales de la educación en este país. Y bueno, pues entonces ahí que sufran las consecuencias por burros, porque están rezagados, por lo que... Esas son las segregaciones sociales. Entonces, desde la casa, cuando estén los niños en la pantalla, van a estar recibiendo lo que autoricen sus papás que van a recibir. Y cuando vayan a la escuela, pues se va a potenciar todo esto.
todo es un proceso que debemos tener cuidado. Sí es importante informarnos, pero también es muy importante y me parece fundamental el hecho de que lo podamos debatir y construir en la comunidad educativa de la escuela un común. ¿Qué tipo de formación es la que pretendemos, queremos, deseamos impulsar en nuestra escuela? ¿Qué tipo de rasgos humanísticos queremos desarrollar en los niños? ¿Cuáles son los que tenemos que frenar, reducir, extinguir? ¿De qué manera lo tenemos que hacer? Y ahí los contenidos, los temas y las asignaturas escolares nos ayudan mucho si las utilizamos como herramientas para entrarle a los problemas. Como la pandemia, con esto termino, el PIN parental pareciera ser que nos encierra, pero también abre puertas que nos dice, vamos a entrarle antes de que antes de que llegue, vamos a poner los diques para que no pase, porque ya llegando está más complicado poderlo llevar a cabo. Entonces la propuesta sería esa de estar cercano en las comunidades educativas escolares y hacer este debate, discusión, construcción colectiva de acciones que permitan estar al tanto de lo que está pasando en la escuela. Gracias, Marcelino. Pues gracias a los tres por su tiempo, por su participación. Definitivamente queda, pues, tendríamos que hacer una charla de, pues, a lo mejor de un día completo, ¿no? Para platicar todo lo que tiene que ver con el PIN parental. Sería muy interesante también analizar cómo va a impactar esto de la educación híbrida, ¿no? Del famoso modelo híbrido, que pues sobre todo en educación especial nosotros ya vemos que va a resultar catastrófico. Y pues a mí me gustaría invitar a los papás a que se informen, ¿no? Sobre de qué se trata esto del PIN parental, informarse sobre la diferencia entre perspectiva de género e ideología de género, porque ahí hay siempre, ¿no? Como este choque de conceptos, y de pronto los papás no saben a qué se refiere una cosa y a qué se refiere otra. Creen que se va a enseñar a los niños a ser homosexuales o a ser lesbianas o a ser transexuales, si ellos no lo evitan, cuando la realidad es que no es así. Y también, como les hemos dicho, pues el que ellos eviten que sus hijos tengan acceso a cierta información, pues no quiere decir que esa información no esté ahí y que pues tarde o temprano en algún momento pues vaya a llegar a las niñas, a los niños y a los adolescentes. No sé si tienen ustedes algún último comentario que hacer al respecto, para que pues ya vayamos cerrando la charla. Algo Que que... hable el perrito. Habla el perrito. No, venga, venga. No, no, no. No, efectivamente, esto da para mucho porque se conecta con la reforma de la 4T, se conecta con los problemas de la pandemia, se conecta con la polarización política, se conecta con muchas cosas, se conecta con la construcción, y yo quiero centrarme en este punto un momentito. Se conecta con la construcción de una fuerza social de masas de ultraderecha que apela justamente a todos los atavismos de las opresiones, se conecta con el Frente Nacional de la Familia, se conecta con las cuestiones del día de hoy, del rechazo en la Suprema Corte a la cuestión del aborto, la despenalización del aborto en Veracruz, se conecta con todo esto, no es casual. Por eso nosotros decimos, hay que ponerle atención al PIN en los efectos políticos y educativos, y hay que ponerle atención para rechazar la construcción de esta fuerza social de ultraderecha, que es lo que están buscando.
en este momento, porque alguien diría, es tan flagrante la violación que se contiene en las iniciativas a los preceptos constitucionales, que en cualquier momento, como en Aguascalientes, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿sí?, pide que se declare inconstitucional la ley ya aprobada. Y yo diría que si no pasa nada, aunque quién sabe, uno ya no sabe con la Suprema Corte, si no pasa nada, pues la van a declarar inconstitucional porque lo es flagrante. Pero yo pienso que no es solamente el asunto legislativo, y es lo que hemos querido insistir en nuestros textos y en las discusiones que promovemos. Se trata de la construcción de la fuerza de masas de la ultraderecha. Es de eso es de lo que se trata. Ya lo intentaron con el matrimonio igualitario, ya lo intentaron con el asunto del aborto, de la despenalización del aborto, y lo seguirán intentando, porque ahora se van a vincular con el Frena y con todas las oposiciones derivadas de los austericidios, de la crisis económica, de la pandemia, etc. Entonces aquí de fondo hay esto también. No solamente es la afectación a la escuela pública, la escuela laica, sino hay también esta construcción de una fuerza ultraderecha que esté lista para remover al PG o para impulsar candidaturas tipo Bolsonaro. Porque Bolsonaros en México ya hay varios, y algunos están en el gobierno, como el de Nuevo León, o muchos están esperando, como los del PAN. Entonces, de esto es de lo que se trata si llevamos la discusión a la discusión de estrategia política nacional, porque es tan obvia la inconsecuencia constitucional del PIN que yo no creo que vaya a pasar, pero que lo van a intentar para construir esta fuerza, me parece que es algo que debemos tener en cuenta. Por eso nosotros estamos muy de acuerdo con unas cuestiones que están haciendo los compañeros de insurgencia magisterial en Veracruz. Hay que rechazar la iniciativa ya. Todas las iniciativas hay que rechazarlas ya, en comisiones, que no pasen. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que dar un golpe de mano inmediato y decirles, la ultraderecha no pasará ni ahora ni nunca. Gracias, Roberto. Quedó clarísimo. Bueno, pero para que no suceda eso que está planteando Roberto, porque, bueno, no, es suficiente con que miremos a los lados lo que han sido los procesos políticos en otros países que de gobiernos democráticos elegidos por apabullante mayoría fueron después sustituidos por gobiernos de ultraderecha, como en Argentina, como en Brasil, y después ahí vemos a un Bolsonaro como en la Santa Inquisición, ¿no? Quemando los libros de Freire. Estas cosas pasan y son del siglo XXI. Entonces, no nos echemos en la hamaca. Y aquí yo quisiera cerrar haciendo un comentario con respecto a la necesaria alianza con sectores de la comunidad educativa, que son los padres de familia. Tenemos una larga historia de desencuentros, de fracturas, de alejamiento, de distanciamiento, pero es hora también ya de tomar al toro por los cuernos. El trabajo de la escuela es imposible sin los padres, y los padres tampoco, si las aspiraciones, la expectativa de enviar a los hijos a la escuela tiene que ver con alguna posibilidad de mejora, tienen que trabajar junto con los maestros. Pero aquí necesitamos también un cambio radical en la horizontalidad, en el acercamiento, en la aceptación de la diferencia, porque los padres saben muchas cosas, quieren muchas cosas para sus hijos,
Pero hay otra parte de esas necesidades que cubren los profesores, los amigos, la escuela. Entonces es tiempo de buscar un acercamiento porque al final en términos de clase, en términos de condición eh, económica, condición sociocultural, pues somos más iguales que nada, aunque nos han hecho creer que somos diferentes y se sostiene el rechazo a lo diferente. Eso es parte de lo que también nosotros tenemos que romper para poder acercarnos y desde la misma escuela enfrentar esta andanada. Y no se refiere solamente al PIN, sino pues a todo lo que vendrá con esta pandemia, que no puede ser lo que había antes. No, no puede ser, definitivamente no. Ahí tenemos enfrente la urgencia de no buscar una educación alternativa, porque incluso todas las alternativas que existen y que se construyeron antes fue en otras circunstancias y en otras condiciones. Ahorita lo que necesitamos construir son alternativas a la educación que teníamos en todas sus variantes. Y eso es muy diferente. Así que tenemos mucho trabajo por delante y más vale que rememos juntos porque si no, pues todos vamos a terminar yéndonos al abismo. Muchas gracias, Lucía. Marcelino, ¿algo que agregar para finalizar? Sí, ya, pues solamente reiterar el hecho de lo que implica todo este tipo de situaciones, de embestidas a las cuales estamos expuestos cotidianamente, quienes trabajamos para, con y por la educación pública, tenemos que estar muy atentos a todo este tipo de cuestiones, porque pues sí, podría no pasar en todos los congresos o en algunos lados, pero lo que no podemos perder de vista es que estos rasgos que caracterizan a la ultraderecha debemos de combatirlos en el corto y mediano plazo, si no es que de manera inmediata, en el ámbito que nos toque trabajar con las nuevas generaciones dentro de nuestras comunidades escolares. Porque estos son los rasgos que nos han llevado a la perdición como sociedad. De ahí vienen muchos anhelos a tener que salir de la pobreza, de la precariedad, porque son cuestiones de largo tiempo que los traemos, pero también ahí nos hemos aislado y nos hemos segmentado, ¿no?, nosotros mismos hacia con los otros y compañeros, con los propios miembros de la comunidad, de las escuelas, y cada quien se ha dedicado a hacer su trabajo y cada quien ha tenido que sobrevivir, más no vivir, sino sobrevivir. Y esta situación es la que está latente en todos lados. Desde la pandemia y ahora con el PIN parental que se establecen, pues se dan muchas cuestiones que vamos identificando a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo. Y que no nada más tiene que ver con que se lleve a los congresos la iniciativa, sino esta parte es fundamental en cuanto cuándo llega, por qué llega, cómo llega, en qué momento se hace y qué es lo que produce todo ello. No está produciendo un malestar generalizado en la población. Habrá que saber identificar y ver por qué no está causando todo esto y por qué hay aceptación en algunos lugares de que esto pueda ser sin necesidad de que esté legislado o no. ¿Cómo es que está conformándose o están conformadas esas fuerzas
que están ahí. Entonces, yo creo que llegó el momento en que digamos, a ver, pues sí, el toro por los cuernos, pero entonces, ¿cuáles son los problemas que padecemos en la escuela? Que no sean los problemas instrumentales del logro de los aprendizajes escolares como máximo estandarizado, que sea el que podamos construir un común dentro de la misma escuela, un común de la formación, un común del trabajo docente, un común de la convivencia, un común de la interacción. Tú comentabas hace un momento el modelo híbrido. Esto nos distancia, nos abre, sí, porque no estamos acostumbrados a otro tipo de relación si no es estar cara a cara con el otro. Pero ahorita, por salud, por defensa, por cuidado de la vida, pues lo tenemos que hacer. Pero eso no va a distar mucho de lo que los maestros tengan que hacer cuando se regrese al ciclo escolar, al que sigue. Van a estar en su acción. ¿Qué tipo de actividad es la que va a tener el maestro? ¿Cómo terminamos el anterior? ¿O hay una intención distinta para llevar a cabo el proceso educativo con los alumnos, este proceso de formación? Entonces, me parece fundamental, sí, informarse, pero también ya poner en el centro de atención como motivos de aprendizaje escolar los problemas sociales que estamos enfrentando. Y no es uno, son muchos. Pero esos problemas son los que se pueden abordar con las herramientas que nos dan las asignaturas o los contenidos escolares. Me van a cuestionar y van a decir, sí, pero la SEP nos impone. Pues sí, la SEP va a imponer y va a seguir imponiendo mecanismos de control. Hoy veía hace ratito en un Facebook que decía un maestro, la educación no es gratuita porque nos cuesta a los maestros pagar la luz para la energía eléctrica para conectarnos. Y dice uno, bueno, pues eso es lo que estamos pasando todos, pero por eso no es gratuita, pues entonces va a haber una salida, pues no es laica por cualquier cosa. No, tiene un sentido todo ello de fondo. Entonces, pues habrá que ubicar, que identificar y buscar la manera de trabajar de manera conjunta con los otros profes para el regreso al siguiente ciclo escolar, en donde sean otros los motivos de los aprendizajes de los muchachos. Y hay muchas acciones y estrategias que pueden seguirse, pero pues eso es parte de los colectivos escolares también. Muchas gracias por la invitación, Itzel. No, muchas gracias a ustedes tres. Siempre es un placer escucharlos y platicar con ustedes. Muchas gracias a todos los espectadores de este video. Y bueno, repito la invitación a informarse. Y pues nosotros decimos no al PIN parental y pues organicémonos para que esta herramienta no pase, porque pues depende también de lo que haga la comunidad escolar, la comunidad educativa, el que esto pase o no, y que no nos pase lo de siempre, ¿no? Que pues siempre por abajito del agua y mientras estamos ahí concentrados y pensando en otras cosas, ya nos impusieron un montón de herramientas políticas, normativas, y después nos enteramos de qué se trata, cuando ya es casi imposible echarlas para atrás. Entonces, pues informémonos y organicémonos para que el PIN parental no pase. Y pues muchas gracias a todos y buenas noches. No pasará. No pasará. Y estamos. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.